Muy buenos días, chicos, chicas. Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar el día de hoy. Nada más me gustaría hacer el siguiente comentario. Todavía no he terminado de evaluar ni comenzar. Revisar sus exámenes. Nada más lo comento porque una personita preguntaba si he recibido los exámenes. Sí, están guardadas sus respuestas, pero el problema, que no quiero que se espanten, es que Classroom de vez en cuando no, las actividades que son de test, digamos que no las vincula a veces, pero siempre y cuando les esté dando el puntaje en Google Form, no hay ningún problema. Sus resultados están guardados. De todos modos, que si detectara alguna inconsistencia, ya les estaría diciendo de forma personal. Entonces, no se preocupen. Les digo, no he comenzado ni siquiera a revisar algunos, esos exámenes, solo vi que se están guardados. Y sus trabajos, sí, nada más que ya el lunes les estaría dando sus promedios parciales, sobre todo, ¿no? Para que ya de aquí a abril, que primero ya acabemos el curso y todo, estemos tranquilitos. Entonces, ese es el único comentario, no de preocuparse, ¿no? Más bien el compromiso es hacia ustedes, ¿no? Entonces, igual, segunda aclaración, no se me vayan a cuatrapear ahorita. Lo que pasa es que al momento de estar observando el temario, digamos que me apegué como venía, ¿no? De hablar de ciertos conceptos. Sin embargo, ya ahorita que estaba revisando las presentaciones, creo que mejor les hubiera hablado primero como de todo lo que hacen los microorganismos en extenso y por el otro lado todo lo que hacemos nosotros. Entonces lo aclaro porque si de pronto ahorita se pueden sentir como un poquito confundidos, sobre todo porque ya me voy a regresar a lo que es hablar de lleno de las bacterias, o sea, ya vamos a empezar la unidad de bacterias. Entonces, no vayan a decir, pero ¿cómo estábamos hablando del humano y de los mecanismos de defensa que tenemos y ahorita de las bacterias? Lo que ocurrió fue eso, me apegué en sentido estricto, ya al momento de apreciarlo creo que no fue la mejor decisión que pude haber tomado, pero bueno. Continuamos entonces, iniciamos ya con bacterias, que son muchísimas las bacterias que vamos a estar revisando, no solo en esta clase, sino en las clases subsiguientes. Entonces, por ahí les voy a estar cargando los capítulos, como les había mencionado, por separado, porque el libro está bastante pesado. Y también les voy a poner la bibliografía, el nombre de la bibliografía base, creo que todavía no se los he puesto, pero ese libro, si pueden conseguirlo ustedes, que sí está en internet, de hecho yo lo bajé de internet, estaría excelente porque está muy bien explicado, no solo les va a servir para micros, sino también comprende protozoarios, parásitos, hongos, hasta artrópodos, entonces vale la pena que lo busquen. Ahora sí, continuamos. No sé si recuerdan cuando hablábamos de las bacterias, que por ejemplo tienen diferentes clasificaciones y dependiendo como ciertas cualidades las podemos apreciar de una u otra forma. Entonces, en este sentido, de forma global, podemos decir que las bacterias no distan en sus necesidades a las de cualquier otro organismo vivo. Es decir, requieren nutrimentos. De hecho, para que el crecimiento bacteriano se dé de forma exitosa, requiere que haya energía y la materia prima necesaria para todo lo que es la producción de proteínas, estructuras, membranas que componen a esa bacteria. Entonces, pues pueden obtener o bien pueden sintetizar aminoácidos, carbohidratos o lípidos y van a tener necesidades mínimas, por ejemplo, fuentes de carbono y nitrógeno, fuente de energía, agua y diversos iones, dentro de los cuales podemos decir carbono, oxígeno, hidrógeno, níquel, selenio, fósforo,
potasio, sodio, magnesio, calcio, cloro, zinc, molibdeno, manganeso, selenio, no me acuerdo si se los dije, pero también el selenio, azufre, cobre, níquel y, por último, pero no menos importante, el hierro. De hecho, chequen cuán chistoso es, porque les dejé el hierro a propósito. El hierro es esencial para nosotros, lo sabemos. Cuando hay carencia de este nutrimento y también en nuestras reservas, compromete el estado de salud en general. Pero también es muy importante para las bacterias, sobre todo para aquellas que secretan como ciertas proteínas. Entonces, chéquense cómo en nuestro organismo, cuando nos remitimos a la fisiología del aparato digestivo, muchas veces nuestros cuerpos secuestran el hierro para reducir la disponibilidad como método de protección. Pero bueno, también algunos microorganismos son muy capaces y saben ubicarse en el sitio del tubo digestivo donde lo pueden aprovechar mejor. Entonces, reitero, las bacterias no distan de tener las necesidades que tiene absolutamente cualquier otro organismo vivo. Entonces, en cuanto al oxígeno, sabemos que no podemos decir lo mismo. Recordemos que tenemos las que son anaerobias o aerobias estrictas y las que son facultativos, dependiendo de la situación, se pueden adaptar. Pero también hablando de otra cualidad relacionada con esta cuestión de la necesidad de nutrimentos, también las podemos clasificar con base a las necesidades nutricionales y los metabolitos que se producen. Por ejemplo, algunas bacterias pueden sintetizar todos los aminoácidos, los lípidos, carbohidratos que requieren, mientras que otras tienen como procesos tan complejos que de hecho no nos sorprenda que de pronto para reproducir o para poder desarrollar un medio de cultivo exitoso para algún microorganismo no pueda ser, porque por esta cuestión de la complejidad de sus procesos. Entonces, podemos tener bacterias que dependen exclusivamente de sustancias químicas inorgánicas y una fuente de carbono, que normalmente se denominan autótrofas, y otras que requieren fuentes de carbono orgánico, es decir, carbohidratos, proteínas, lípidos, que se conocen como bacterias heterótrofas. Entonces, para poder sobrevivir, como habíamos quedado, necesitan de algo, ¿no? Entonces, no pueden sobrevivir así como solitas sin ayuda. Para lo cual es importante entonces que nosotros tengamos bien presente este juego de palabritas. De hecho, por ejemplo, aquí, ¿quién me podría decir en sus palabras, no quiero definición de diccionario, ¿quién me podría decir qué comprende o qué tiene entendido por catabolismo? Nadie por ahí ha escuchado esa palabrita, o sea, ¿qué entienden por catabolismo? Es la degradación de los alimentos, ¿no, profe? Sí, bueno, les dije en sus palabras, está excelente. Entonces, se los pregunto por la siguiente cuestión. Las bacterias no distan de ser similares a nosotros porque las bacterias también pueden sufrir por procesos de catabolismo, es decir, degradan sustratos para convertirlos en energía y utilizar esa energía.
¿no? Entonces también viene un mecanismo inverso, el anabolismo, que también lo hemos escuchado, que es tener energía y utilizarla para la síntesis de componentes celulares, pared celular, ácidos grasos, ácidos nucleicos. Y también está la interrelación, que es el metabolismo intermedio, donde el anabolismo y el catabolismo están interrelacionados e integrados. Entonces, uno no actúa más que otro, o sea, tienen un feedback. Entonces, por regla general, el proceso metabólico comienza en el ambiente celular externo con la hidrólisis de grandes macromoléculas por parte de enzimas específicas. Y pues esas enzimas dan lugar a moléculas de menor tamaño que se van a transportar a las membranas celulares al interior del citoplasma por, ¿cómo decirlo?, por estructuras específicas. Entonces, resultado de esto, los metabolitos se transforman en un producto intermedio universal. O sea, universal para todos los organismos vivos, ¿eh? No crean que para todas las bacterias, independientemente de la clasificación. Aquí les estoy hablando, o sea, como seres vivos que somos todos nosotros. ¿Qué es el ácido pirúvico? A través de una o más rutas. Entonces, a partir del ácido pirúvico, los carbonos se pueden destinar a la producción de energía o a la síntesis de nuevos sustratos. Entonces, bacterias, por ejemplo, pueden degradar la mucosa en pasos discretos y capturar energía. O también pueden producir energía a partir de la glucosa a través de fermentar, respiración anaerobia, respiración aerobia. Por ejemplo, hablando del tubo digestivo, ¿qué hacen las bacterias de nuestro intestino? Fermentan y gracias a esa fermentación producen ácidos grasos de cadena corta. Entonces, pues las bacterias y nosotros no somos como tan diferentes en sí. O sea, tenemos procesos que como organismos vivos compartimos invariablemente. Entonces, las bacterias igual no distan, también tienen genes bacterianos. De hecho, el genoma bacteriano es el conjunto de todos los genes que tiene la bacteria, tanto en su cromosoma como en los elementos genéticos que tiene fuera del cromosoma. Se aplican, ¿no? Porque recordamos que hay bacterias que son como todavía muy sencillitas. Entonces podemos tener bacterias que tengan solo una copia de sus cromosomas, que se conocen como haploides, o que tienen dos copias distintas, que son diploides. Entonces es importante ese genoma bacteriano porque cuando se produce una alteración, es decir, una mutación, el efecto será evidente sobre la célula y se puede conservar y se puede heredar, que era lo que iba relacionado con lo que veíamos en su momento, ¿no? Que algunas bacterias mutan y entonces se hereda, por ejemplo, resistencia a los antibióticos o el resistir ante ciertos medios. Y pues finalmente los genes bacterianos suelen agruparse en operones o también denominados islotes, que pueden compartir sus funciones o bien pueden coordinar su control. Entonces, para ponerlo en una perspectiva más, como más en humano, términos en humano, y decir, bueno, ¿dónde está la relevancia de eso más allá de hablar de resistencia a antibióticos? Por ejemplo, la microbiota, existe algo que también van a escuchar como microbioma. El microbioma, pues, es justamente ese conjunto de genes de esas bacterias que están presentes en el tubo digestivo. Y entonces guardan una relación con nosotros única, ¿no? Esto es muy, muy importante. Entonces, continuando con este abordaje que estamos teniendo de tubo digestivo, ya no me quise apegar tanto al temario, porque dije, bueno,
Si no perdemos como la secuencia y le perdemos el hilo y hasta el sabor a lo que estamos viendo. Entonces, en este sentido, vamos a empezar con lo que son las enterobacterias, ¿sale? No voy a empezar como la marca de que iniciemos con bacterias cocoides, estafilococos y estreptococos, por esta cuestión de que todo lo que habíamos estado hablando anteriormente, como que le hacíamos mucha alusión al tubo digestivo, también hablábamos de las barreras que tenemos, entonces, pues, que vaya como más acorde. Entonces, enterobacterias. Entero, recuerden que hace alusión al tubo digestivo, vía enteral. Entonces, son todas esas bacterias que están dentro de nuestro intestino y que generalmente son cocos, perdón, no son cocos, les ando diciendo mal, son bacilos, se me fue el otro término, gram negativos. Bacilos gram negativos y normalmente también pueden estar en insectos o algunos son patógenos de plantas. Por enterobacterias vamos a incluir a un montonal de géneros. Escherichia, Shigella, Klebsiella, Enterobacter, Afnia, Serrana, Proteus, Morganella, Providencia, Salmonella, Yersinia, Klebsiella y Citrobacter. Parece que está diciendo conjuros, pero no, son todas las familias bacterianas que tenemos y por ahí tenemos también otras bacterias que no entran en sentido estricto a esta clasificación, pero hay algunos autores que muchas veces lo ponen ahí como coladito, ¿no? Entonces son súper chiquititas estas bacterias, normalmente miden de 1 a 6 picómetros, o sea, una cosita mínima. Tienen una membrana interna que incluye una cubierta de peptidoglucanos y una pared con lipopolisacáridos. Tienen cápsula, algunos, no todos, no son esporulados. Ojo aquí. Obvio un poquito esta parte porque es que va cambiando dependiendo la bacteria de la cual estemos hablando. Pero sepan que hay algunas bacterias cuando detectan que las condiciones son muy adversas, tienden a formar esporas. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Digámoslo en términos sencillos, como que pierde, como si las desecaran y entonces quedan como esporas chiquititas. Esa forma esporulada es la forma, de resistencia que presenta esa bacteria. Sin embargo, reitero, no en todas aplica, ¿sale? Ya más adelante, cuando vean más microorganismos, les había comentado. Por ejemplo, los protozoarios tienden a tener la forma de quiste o también de zooquiste. También los parásitos, los gusanos, tienden a formar quistes, que es la forma de resistencia. Ahí sí la mayoría. A veces cambia el nombre, ¿no? O quiste, no sé quiste. Quiste u oquiste cambia en protozoarios, pero pues digo, eso es casi que sí. En el caso de las bacterias, no. Por eso como que no quise hacerlo mucho énfasis. Más bien lo vamos a ir viendo bacteria por bacteria. Algunas bacterias tienen flagelos, otras pili, otras fimbrias, dependiendo. Ya las vamos a ir revisando y también si son aerobias o anaerobias, estrictas o facultativas. En el caso de las enterobacterias, al estar en nuestro intestino, sí o sí, pues van a fermentar la glucosa con la producción de ácido y gas. Y también algunas pueden reducir nitratos a nitritos y algunas son oxidasa negativas o catalasa positivas. Todas estas bacterias que están aquí son de vida libre. Recuerden que cuando decimos de vida libre quiere decir que pueden vivir en otro medio sin necesidad de estar dentro de un organismo vivo, por ejemplo, en agua contaminada o en el suelo. Entonces, dentro de lo que es la epidemiología,
Las enterobacterias normalmente están en bucofaringe, en las vías urinarias, en los genitales, en la piel, en el aparato reproductor femenino, en el tubo digestivo. No causan mayor problema. Sin embargo, en personas que tienen esta cuestión de la inmunodeficiencia, pues sabemos que muchas veces van a recurrir a los antimicrobianos y que de hecho a veces requieren hasta antimicrobianos ya muy potentes. ¿Por qué? Porque la bacteria está ganando ventaja. Entonces, la evolución de las infecciones, cuando hablamos de enterobacterias, tiene muchas causas. Por ejemplo, cuando hablamos del tipo de procedimiento, pues si es un procedimiento invasivo hay mayor probabilidad de que cambien o reaccionen esas bacterias. Los antimicrobianos que se estén utilizando, si se usan o no inmunosupresores, si se está acompañando con quimioterapias o radioterapias, también, por ejemplo, cuando hablamos de los trasplantes, incluso la edad, pacientes que son mayores, un adulto mayor, o también, como mencionábamos, los chiquitines, ¿no? Que normalmente su sistema inmune es un tanto inmaduro. Entonces, en muchos de estos pacientes se pueden producir bacteremias con enterobacterias transitorias o prolongadas y, desgraciadamente, en el caso de enterobacterias prolongadas, pues puede llegar a la sepsis, incluso a la muerte. ¿Por qué? Porque afectará. Ya más o menos revisamos, no fue un abordaje tan extensivo, pero ya vimos todo lo que ocurre en el cuerpo, ¿no? La respuesta del aparato inmune. Entonces, pues todo esto se va sumando. En cuanto a la patogenia, entre sus factores de virulencia, podemos mencionar muchísimos. Por ejemplo, aquellas bacterias que tienen fimbrias para adherirse a las mucosas. Por ejemplo, aquí estos pelitos que vemos, que parecen esas esponjitas peluditas, ¿no? También las que producen toxinas, citotoxinas, enterotoxinas. También otras que tienen variantes genéticas o también la trascendencia que ha tenido la resistencia de los antimicrobianos, ¿no? Ahora, dentro de los mecanismos de patogenia, igual van respondiendo acorde a la bacteria que estamos hablando. En cuanto al diagnóstico, normalmente pues se tiene que aislar a partir de sangre, esputo, orina, heces, secreciones, dependiendo de la bacteria y del sitio que estamos hablando, para poder identificar los géneros. Y normalmente se hace a través de pruebas de identificación de los antígenos de superficie con pruebas serológicas. O bien emplear medios de cultivo y medios sustanciales diferenciadores, selectivos o enriquecidos, dependiendo. El tratamiento por igual. Sabemos que hay antibióticos, lo voy a decir entre comillas, muy nobles, que solo actúan con ciertas bacterias. Pero también sabemos que hay antibióticos que casi matan todo lo que se les cruce en el camino, ¿no? Justamente. Entonces, la primera enterobacteria que vamos a mencionar es Escherichia. Es la más común de la microbiota intestinal y pues es un comensal del intestino humano pocas horas después del nacimiento. Así que sí pueden decir que han tenido una relación muy larga con Escherichia, ¿no? Hay muchísimos géneros, pero los que más van a escuchar, y casi que la principal es E. coli, Escherichia coli, pero también está Escherichia hermani.
Hay muchas. Hermani es el nombre de las bacterias que están relacionadas con una función normal. Rara vez es cuando están implicadas en infecciones. No puedo decir lo mismo respecto a Escherichia coli porque es la que está en la materia fecal del ser humano y de muchas especies animales y que dependiendo la cepa puede haber repercusiones o beneficios para la salud. Por ejemplo, muchas cepas de Escherichia coli producen sustancias que son útiles para nosotros, como las colicinas, que tienen un efecto inhibitorio sobre otros microorganismos. Sin embargo, las infecciones que se producen por cepas patógenas de E. coli están limitadas a la mucosa, la parte que está más en contacto con los alimentos, pero se puede diseminar. Entonces, resultado de una infección con E. coli podemos tener casi que de manera resumida 3 síndromes clínicos. Una infección en vías urinarias, que es lo clásico, sepsis, que no es lo tan clásico, de hecho ya sería como una situación que valdría la pena revisar que no se conjuntó, y también una enfermedad diarreica. Entonces, son las 3 cosas que nos puede dar. Aquí está una imagen de cómo es el aspecto de E. coli, que podemos ver, es un bacilo, les había dicho que las enterobacterias son gram negativas, tiene una sola cadena de espiral de ADN, es móvil, como puede ver tiene fimbrias y tilis, y pues normalmente fermenta la glucosa, ¿no? Pero también es lactosa positiva, y en el caso de E. coli, ninguna crea esporas. Ahora, en cuanto a sus mecanismos de la patogenia, aquí ya hay ciertas características importantes, porque es la que más genera infecciones en heridas dentro de los hospitales. Bueno, hay muchísimas, la verdad no les voy a decir que sea número 1, hay muchísimas, pero puede infectar vías respiratorias, puede incluso atacar a las meninges. Les había dicho que puede haber sepsis, septicemias por E. coli, pues son graves en cuanto a su pronóstico porque se puede instalar en el hígado, en varios órganos y de hecho si se ubican en perforación intestinal son las responsables de una peritonitis subsecuente. Sin embargo, les había dicho, las infecciones urinarias son las más frecuentes. De hecho, las infecciones que se producen, más del 70% es derivada de E. coli y pueden ser el agente etiológico de enteritis y enterocolitis. Entonces, las enterocolitis, no quiere reaccionar, las enterocolitis, digamos que se clasifican con base a los mecanismos patogénicos. Podemos hablar de Escherichia coli enteropatógena, de Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enteroinvasiva, Escherichia coli enterohemorrágica o también conocida como enterocitotóxica, Escherichia coli enteroagregativa y Escherichia coli difusamente adherente. Como se pueden dar cuenta, en todo este listado, si bien no es muy obvio el mecanismo de acción, sí nos damos una idea por el nombre. Entonces, en cuanto a Escherichia coli enteropatógena,
enteropatógeno. Váyanlo como relacionando. Si es enteropatógeno, sin complicarnos, una afección al tubo digestivo. Tiene una distribución mundial y normalmente está relacionado con los brotes de diarrea, sobre todo en sitios donde tenemos un conjunto de personas, por ejemplo, guarderías, hospitales, incluso pues cuando vamos ahí a algún restaurante, sobre todo en fechas cálidas. Cuando hablamos de Escherichia coli enteropatógena, al hablar de brotes de diarrea, va asociado con alta mortalidad en menores de 2 años. ¿Por qué? Porque puede ser tan grave la deshidratación que se produce que lleve a la muerte del pequeño. Entonces, les había mencionado que es de distribución mundial, pero en países con climas tropicales y en países subdesarrollados se da muchísimo más. Hasta donde sabemos todavía México no pertenece al primer mundo, ¿verdad? Entonces nosotros sí debemos de tener cuidado para evitar brotes por Escherichia coli enteropatógena. Entonces, en el caso de los padecimientos de diarreas infantiles, pues más o menos entre el 30 y el 40% de los casos obedecen a ser ocasionados por este tipo de bacterias. Pero también se puede permanecer en un estado de portador asintomático, más o menos entre un 17 a un 20%, lo cual sería sorprendente y que de hecho, bueno, cuando hablamos de un individuo sano, pues creo que no resulta difícil imaginar esta posibilidad. Ahora, ¿cómo podemos evitar contaminarnos o enfermarnos? La transmisión principalmente se da fecal oral, es decir, pues cuando tenemos las manitas contaminadas, o por ejemplo por fomites, y en algunos casos, pues si estamos en un sitio muy contaminado, pues hasta puede ser por el aire, ¿no? Sin embargo, la probabilidad es un poquito más baja. Si es por ulara, si formara, perdón, esporas, yo creo que sí, pero aquí casi no. Entonces, hasta aquí creo que no hay mayor complicación. Ahora viene lo bueno, hablar de la patogenia, es decir, cómo nos va a generar el daño. Normalmente a nivel intestinal, lo que va a hacer es que se va a adherir. Recuerden que recuerdan sus pelitos, ¿no? Pues obviamente son para que se adhiera de manera localizada en las células del epitelio. Ya vimos lo que pasa cuando llega un microorganismo, ¿no? En automático trae una serie de cambios. Entonces, vienen señales de transducción asociadas con los cambios que produce esta adherencia. Por ejemplo, resultado de la interacción sistema inmune con esta bacteria, se puede disolver el glucocálix, se pueden destruir las microvellosidades intestinales. Esto va a generar un daño en el borde del cepillo y, como consecuencia, una disminución de la absorción. Porque ténganlo presente, recuerden, o sea, el sistema inmune va a dar el todo por acabar con el microorganismo patógeno. Pero muchas veces los microorganismos patógenos pues también dan el todo por el todo. Entonces aquí los únicos afectados, sobre todo cuando hablamos con este tipo de bacterias, pues somos nosotros. ¿Por qué? Porque va a traer consecuencias en nuestras células, ¿no? Aquí específicamente las intestinales. Entonces, podemos tener a su vez cepas que son típicas y atípicas. Las típicas no producen toxinas, sino nada más dañan el sitio donde se ubican. Normalmente generan una lesión que se conoce lesión por adherencia y eliminación. Y sí, razónenlo tantito, ¿no? Pues se adhieren y cuando se buscan erradicar, queda, ¿no?
Entonces, las cepas atípicas tienen estas características, pero en su diferencia no producen un plásmido. Este plásmido es importante porque favorece aún más la adherencia. Entonces, pues aquí principalmente es esa la diferencia, como ya sin entrar en tanto detalle de la cepa. Ahora, hasta este punto creo que no ha resultado bastante difícil dilucidar y comprender cómo es que se da. Pero, a ciencia cierta, se desconoce el mecanismo por el cual coloniza el intestino delgado. Porque sí, o sea, les digo, lo vamos a ir desmenuzando de pronto mucho. Si ya quedamos, o sea, que llega un microorganismo, se quiere instalar, lo busca erradicar el sistema inmune, va a resistir, pero aquí lo que nos va a sacar de foco es el decir colonizar, porque decimos, ah, caray, sí, quedamos que son enterobacterias que están presentes colonizando, pero las patógenas, sobre todo, tienen diferentes etapas. Hay una etapa de adherencia localizada, es decir, tiene una interacción a distancia entre el organismo, es decir, entre la bacteria y la capa de los enterocitos. ¿Por qué? Porque imaginen, están esos pelitos, esas fimbrias, entonces no están como pegadas tal cual. Entonces, cuando interacciona la bacteria con el enterocito, promueve la formación de estructuras parecidas a un pedestal. Y gracias a eso se pueden formar microcolonias. Luego, otra etapa es la de transducción. Cuando ya hubo una adherencia de estas bacterias con nuestras células, vienen señales de transducción y hay cambios como el incremento en las concentraciones de calcio intracelular en las células epiteliales. Entonces, recuerden que siempre en nuestras células, para que entre uno, tiene que salir el otro, ¿no? Entonces, si estoy diciendo que entra mucho calcio, se va a inhibir la absorción de sodio y de cloro intestinal. Además, se va a acumular lactina en el sitio de la adhesión y entonces esto contribuye a la presencia de las lesiones que les habían mencionado, adhesión, eliminación. Resultado de toda esa interacción, les digo que hay una disolución del glucocáliz, se aplanan las microvellosidades intestinales, también hay cambios en la secreción de agua y electrolitos porque ya la superficie de absorción no está bien. También les digo que está entrando más calcio, entonces no funciona bien ahí la cuestión del sodio y nosotros a nivel intestinal tenemos muchos transportadores sodio-glucosa. Entonces todo esto se altera y esto pues también va ligado a otra etapa que se conoce de adherencia íntima. Para esta etapa hay un gen en el cromosoma bacteriano que codifica algunas proteínas de la membrana externa, de las cuales hay una que se llama adhesina bacteriana, o también conocida como intimina, que es la que está ahí, justamente, le puse el nombre ya, rimbombar. Entonces, gracias a esa intimina, la bacteria se adhiere íntimamente con la membrana epitelial, entonces hay una disrupción del citoesqueleto y esto, ya cuando está así unidita, bien pegadita, se cree que esto interviene en la protección inmunológica contra la enfermedad, pero pues obviamente la bacteria nada tonta, pues también se defiende de esta situación. Entonces tiene diferentes etapas, se va dando pues por etapas que favorecen justamente la infección. Ahora, dentro de los síntomas,
Normalmente da una diarrea, sobre todo aguda, muy acuosa, con moco. La fiebre, ya quedamos, ¿eh? Ya aquí en este punto yo esperaría que todos lo supieran hasta con los ojos cerrados. Cuando hablamos de una infección bacteriana, 40, 41 grados, puede ser un poquito menos. Aquí en este caso aplíquelo un poquito menos, son fiebres de baja intensidad. También puede haber vómitos, sobre todo en recién nacidos y lactantes. Y pues por lo general la enfermedad se autolimita. Entonces, en caso de que no se autolimite, pues ya es necesario hacer un cultivo a partir de las heces o de la muestra de orina, por ejemplo, si hablamos de vías urinarias. Y bueno, pero en este caso principalmente es tubo digestivo y pues ya se van serotipificando las cepas. Entonces, en el caso del moco fecal, en algunos casos se pueden encontrar leucocitos y nada. El tratamiento, pues, principalmente es corregir la deshidratación y dar algunos antimicrobianos, por ejemplo, aminoglucósidos, nemicina, el trimetoprim sulfametaxol, que de hecho lo van a encontrar en muchas bacterias que vamos a ver, y hasta el sursalicato de bismuto, el famosísimo Pepto-Bismol. Entonces, continuando con esta bacteria, con E. coli, recordemos que hablando del mecanismo de patogenia las podemos clasificar. La Escherichia coli enterotoxigénica, aquí ya cambia, es la causa más frecuente de diarrea en los países en vías de desarrollo y da un síndrome muy similar al cólera en adultos y pues también aplica lo mismo que les había mencionado. Puede haber brotes en sitios donde hay muchos individuos. En México, de hecho, la mayor incidencia es en los meses de abril a julio. ¿Qué tenemos en abril a julio? Montones de calor. Entonces, también la incidencia es mayor en niños menores de 2 años y disminuye en niños de más de 4 años. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿qué hacen los niños de menos de 2 años? Pues se meten toda la boca, ¿eh? Básicamente. Se transmite principalmente por agua y alimentos. Aquí es lo único que cabe destacar. Y también, por ejemplo, para nosotros puede ser no tan relevante, pero cuando vienen turistas de otros países, se considera que da entre el 10 al 30% de los casos de la diarrea en ciertos sitios. Ahora, dentro de los mecanismos de patogenia, pues recuerden aquí lo que les estaba diciendo. Enterotoxigénica, razónenlo tantito, produce enterotoxinas. Entonces, estas enterotoxinas son termolábiles o bien pueden ser termoestables. Hay variantes. Por ejemplo, en el caso de las enterotoxinas termolábiles, normalmente estimula la adenilciclasa, que activa la proteína sinasa dependiente de adenosina 3,5 monofosfato cíclico, el AMP cíclico, y resultado de esto salen líquidos y electrolitos en el lumen intestinal porque hay una permeabilidad incrementada. Entonces, la enterotoxina termoestable actúa sobre la guanilato ciclasa y altera la absorción de cloro y de sodio, lo cual hace que se acumule en el lumen intestinal. Sin embargo, razonemos un segundo. Sea de una vía o sea de otra, termolábil o termoestable, el resultado va a ser el mismo. Una diarrea espantosa, de hecho. Entonces, cuando está en el tubo digestivo, se va a adherir, coloniza, prolifera y da la enfermedad por 2 mecanismos patogénicos. Se adhiere, pero adicional de la adhesión, a diferencia de la otra, esta produce enterotoxina. Entonces, pues la adherencia
como vimos con la otra, depende de sus fimbrias principalmente. Y nada más. Ahora, en cuanto a los síntomas, van a ser muy similares, ¿eh? No vayan a creer que es una diferencia entre uno y otro, pero aquí lo que sí puedo decir es que el periodo de incubación va de 12 horas, pudiendo ser hasta 50 horas. Depende. Entonces, el cuadro es más grave en pequeñines porque puede durar hasta 2 semanas. Y también otra característica es que cuando se den niños, yo puedo tener un niño sano, pero en cuestión de horas genere letargia, hiporexia, haya distensión abdominal, venga una diarrea acuosa que tenga como el aspecto de granos de arroz, cuando salen así, tal cual la popó como con unas formaciones que parece arrocito, fiebre y vómito. En niños mayores, la enfermedad es menos dramática, pero pues espanta, ¿no? Sin embargo, no dura semanas, normalmente dura 3, 5 días. Y las fiebres que dan más o menos van de los 38 a los 40 grados centígrados. Las evacuaciones, les había dicho, son muy acuosas, puede haber materia fecal, casi no hay moco, no hay sangre y no hay pus. Entonces, en el viajero, igual se da, dependerá las características de la persona, ¿no? Y también otra característica, ¿qué tantos microorganismos hay? Porque cuando es grande, pues obviamente el cuadro va a ser más grave y la duración también va a ser mayor. Entonces, si es más grave, a diferencia de lo que les había dicho, las heces pueden llegar a tener moco, pero sangre o pus es poco probable. Para poder hacer nosotros el diagnóstico de esta bacteria, pues igual se tiene que aislar y como esta sí produce toxinas, pues ¿qué voy a buscar? Las toxinas. Hay métodos de radioinmunoanálisis y la prueba de ELISA también. Dentro del tratamiento, pues principalmente igual, tratar la deshidratación y como les había mencionado, se autolimita. Solo que si está muy grave la cosa, pues sí vamos a optar por medicamentos. Por ejemplo, el trimethoprim, sulfametaxol, más loperamida, o por ejemplo, el cipro o el ofloxacino, que son como los más utilizados, pero no es válida esa mezcla para pacientes de pediátricos, porque la loperamida no está sugerida. En ese caso, por ejemplo, podemos optar por el pepto, ¿no? El subsalicato de bismuto, y principalmente, más vale prevenir que lamentar, ¿no? Entonces aquí la prevención es un factor muy, muy importante en este sentido. Entonces, en un segundito, si nos da tiempo, vamos a continuar con Escherichia coli invasiva, que como el nombre lo está sugiriendo, ¿no? Pues son cepas que colonizan y pueden producir necrosis focal con desprendimiento de la mucosa y lesiones sangrantes. Entonces, si ya les estoy diciendo necrosis focal, pensamos en la popó, voy a encontrar sangre. Dependiendo, porque puede ser materia fecal de color oscuro, porque todavía alcanza a absorberse cierta sangre. Entonces, hay cepas que son muy similares a otra bacteria que es Shigella. Sin embargo, hay obviamente diferencias porque no son de la misma familia. Y la capacidad patogénica depende de un plásmido que contienen, sobre todo porque aquí ese plásmido le va a dar mayor ventaja en su membrana externa.
Entonces, les decía que se parece a Shigella, que es otra bacteria que veremos más adelante, porque tiene un factor de virulencia que comparte con Shigella, que es una toxina similar a la de Shiga. Pero ahorita nada más, acuérdense. E. coli enteroinvasiva, se parece a Shigella, ¿no? Como si las quisieran ir diferenciando una de otra. Se transmite de persona a persona, normalmente igual aplica lo mismo que les había dicho a todos, pero aquí la única diferencia es que a los lactantes ya no es tan frecuente que se transmita. Dentro de lo que es la patogenia, pues tiene una predilección por la mucosa colónica. Entonces aquí hagan un tiempito, a ver, mucosa colónica, genera lesión, va a haber sangre. Dependiendo si está en el colon, la sangre puede ser rojita brillante, pero no es exclusivo porque sé que puedo encontrar rojita oscura. Entonces, cuando se instala, penetra las células epiteliales y se multiplica. Entonces, en esa multiplicación condiciona la lisis y daña, ¿no? Entonces, hay una respuesta inflamatoria, hay alteración de la arquitectura epitelial, muerte celular y se pueden formar úlceras microscópicas. Ojo, microscópicas es la palabra clave, no se van a imaginar que una úlcera es derivada de eso, no. Dentro de los síntomas hay una enfermedad diarreica, puede ser de leve a moderada, porque al estar en la parte colónica, sí va a alterar el equilibrio de la absorción de líquidos, pero sería más grave si se ubica en el intestino delgado. Da fiebres de 38 a 39 grados centígrados, malestar, dolor abdominal, tenesmo, bueno, esa sensación de querer ir a defecar, ¿no? Aunque ya esto es más vacío que nada. Dolor de cabeza y dura 2-3 días. También va a haber datos de toxemia, por ejemplo, vómitos y pues diarrea y vómito igual a deshidratación. Las evacuaciones son acuosas, conforme se van instalando y multiplicando, va a estar presente el moco y sangre, incluso podemos encontrar pus en las heces. En los casos leves se autolimita en 2 a 3 días sin tratamiento, pero en la mayoría de los casos cesa después de una semana y en algunos casos puede persistir hasta 2 semanas. Sin embargo, razónenlo, a ver, si me está generando todos estos daños, pues obviamente nadie se lo va a querer aventar así de decir, ay, me aguanto, ¿no? No. Entonces, para diagnosticarlo, debemos de ver las muestras de moco fecal, vamos a encontrar leucocitos fetales de tipo polimorfonucleares y pues debemos de hacer un cultivo de heces para poder diferenciar de Shigella, ¿sale? Y se dé el tratamiento correcto. Entonces, hay pruebas, por ejemplo, la prueba de Sereni, que consiste en la inoculación de bacterias en la conjuntiva de cobayos o de conejos con la resultante queratoconjuntivitis. Ya son pruebas como muy acá, muy rimbombantes, ¿no? Ojo, el cultivo de heces es un tanto difícil por la cuestión de la diarrea que se está dando, ¿no? Principalmente. El tratamiento, pues, es restituir los líquidos y dar antibióticos que muchas veces comparte con Shigella. Ya lo veremos en detalle con Shigella. Entonces, hasta aquí nos quedamos, chicos, el día de hoy. De tarea, pues, ahorita no se van a llevar nada porque realmente no, pues sí vimos, pero no vimos nada en conclusión. O sea, vamos a estar continuando, nada más vayan estudiando. Entonces, no sé si tengan dudas, si no, ya nos vemos la siguiente semana.